Un hombre que nació para romperlo todo, que con su magia obligó a los rivales más habilidosos a jugar sucio para detenerlo, y que ni en sus peores momentos dejó de ser el mejor. La fama y la fortuna, pero también el sacrificio y el dolor, todo en una historia de leyenda que parece sacada de la ficción. ¿Estás listo para conocer al rey? Te presento a Pelé. ¿Sabías que Pelé devolvió la magia al fútbol brasileño y se coronó como el verdadero rey del deporte más hermoso del mundo? El mayor crimen jamás cometido por los aficionados al fútbol es creer que Pelé no tendría ninguna oportunidad si jugara hoy en día. Es fácil mirar atrás y decir, él no podría hacer eso hoy. Bueno, en el futuro, los jugadores de hoy serán vistos de la misma manera. Cuando le hables a tus hijos del gran Messi y sus 91 goles en una temporada, te dirán, en la liga. Cualquiera podría hacer eso. Le costaría marcar 10 goles en una Superliga. ¿Pero crees que si Messi hubiera nacido 10 años después, en 2030 le costaría? Personalmente no tengo ninguna duda de que sería tan letal como siempre, y lo mismo aplica para Pelé. Si hubiera nacido el mismo año que Messi, habría estado a su nivel, luchando por cada premio. Era un jugador tan prodigioso, un fenómeno de la naturaleza, que la admiración de la gente por él cambió a Brasil para siempre. Detuvo una guerra civil en Nigeria, creó un nuevo día festivo en el Congo, obligó a los estadounidenses a ver fútbol y a los argentinos a aplaudirlo. Cuando dicen que Pelé es el rey del fútbol, no es solo un mero cumplido, él es simplemente el soberano del fútbol, el que vino antes que todos, el rey de reyes. Borrarlo de la historia del fútbol cambiaría por completo el panorama del deporte. Así que ahora que se ha ido, te ruego que, si dudas de su grandeza, aunque sea un poco, mires este video hasta el final. Esta es la historia de cómo Pelé se convirtió en el rey del fútbol. Su verdadero nombre era Edson, pero la gente comenzó a llamarlo Pelé, porque pronunciaba mal el nombre de un famoso portero, Pelé. Ni siquiera le gustaba el nombre, se peleaba con los niños que lo llamaban así. Y ya de adulto insistía en que el apodo sonaba demasiado infantil, pero no importaba lo que hiciera, el nombre se quedó. Si es fácil enamorarse del fútbol cuando naces en Brasil, fue aún más fácil para Pelé, cuyo padre era un jugador de fútbol. Si le preguntabas a cualquiera que lo vio jugar, te insistiría en que era incluso mejor que Pelé. De hecho, el mismo Pelé te diría que su padre, Dondinho, era el mejor jugador del mundo. Aún así, no tenían mucho. Las cosas se pusieron realmente mal con mucha facilidad. Una vez, su padre se lesionó y el club dejó de pagarle. Así que Pelé, al escuchar que estaban pasando apuros económicos, fue al centro y comenzó a lustrar zapatos por unas cuantas monedas. Supongo que estás esperando una historia sobre cómo todo este trauma llevó a Pelé a superar la pobreza dando todo lo que tenía en el campo. Pero ese no fue el caso en absoluto. Curiosamente, Pelé siempre fue optimista sobre Brasil. Para él, un niño pequeño sin forma de ver el mundo, Brasil era el mejor país del mundo, el más hermoso, y nunca quiso ir a ningún otro lugar. A esa edad, Pelé ya era algo fuera de lo común. Con solo 13 años, el equipo juvenil que representaba era tan dominante que ya aparecían en los periódicos cada semana, ganando partidos por márgenes absurdos, como 21-0 en una ocasión, con Pelé siendo la estrella, atrayendo grandes multitudes para verlo jugar, y eventualmente siendo prohibido por la liga de jugar como delantero, ya que era demasiado injusto para los otros niños. Esto lo llevó a comenzar a jugar futsal entre adultos, donde en su primer torneo insistieron en dejarlo en el banco repetidamente porque era demasiado joven, pero a pesar de su edad y la falta de minutos, terminó siendo el máximo goleador. En este punto, créelo o no, las ofertas llegaron de todas partes, pero su madre era súper protectora e insistía en que debía llevar una vida normal. Sin embargo, uno de sus entrenadores, Valdemar Brito, estaba tan convencido de que él era, en sus propias palabras, el mejor jugador que jamás viviría, que rogó a la madre que lo dejara llevar al niño a Santos, a lo que eventualmente ella cedió. El momento en que llegó a Santos fue como si el aire se volviera más ligero. Un cazatalentos vino a recibirlo y, como él mismo dijo, me apretó la mano con tal fuerza que supo de inmediato que lo querría a su lado. Pronto le dieron un contrato profesional. A veces parece que Pelé demostró que el destino es real y que el fútbol era suyo. Al principio intentaron ponerlo en el equipo B. Después de todo, estamos hablando de un chico de 15 años, pero luego marcó 13 goles en el mismo número de partidos y nada volvió a ser lo mismo. Tenían que hacerlo jugar con los adultos, al menos para ver de una vez por todas si era humano, y asegurarse de que uno de los muchos equipos que ya le prometían el mundo a cambio de su firma no se lo llevara. En su primer juego marcó en su primer torneo, a pesar de que el club insistió nuevamente en dejarlo en el banco. Fue el máximo goleador.
Un mes después, los periódicos exigían su convocatoria a la selección nacional y al siguiente debutaba con Brasil. Solo tenía 16 años y había sido jugador profesional por solo 10 meses. Con su convocatoria, su lugar en el 11 titular de Santos se volvió completamente intocable, lo que le permitió terminar el año como el máximo goleador del campeonato paulista con 17 goles. Aquí necesito hacer un pequeño paréntesis. Un año antes de que Pelé debutara, el máximo goleador del paulista había marcado 16 goles, y la mayor cantidad que alguien había logrado hasta ese punto era de 39. Bueno, en su segunda temporada con Santos, cuando cumplía 17 años, Pelé marcó 58 goles, haciendo a Santos campeón estatal por segunda vez en su historia, e inmediatamente convirtiéndose en una leyenda, atrayendo el interés de todo el mundo. Es increíble pensar que solo 3 años antes él estaba lustrando zapatos en la calle, y cuando ya había hecho cosas tan impresionantes, llegó la Copa del Mundo de 1958, que lo llevó de ser uno de los niños prodigio más increíbles de la historia, a ser, sin duda alguna, el más grande. Todo había sucedido tan repentinamente que, mientras viajaba a Suecia, donde se jugaría el torneo, Pelé estaba dejando Brasil por primera vez en su vida. De hecho, la federación casi decide no convocarlo después de que un psicólogo le hiciera algunas pruebas y concluyera que no era lo suficientemente responsable para jugar en un torneo de tal magnitud, que era demasiado infantil y no comprendía la importancia de todo. Sin embargo, según su compañero Zagallo, eso era precisamente lo que lo hacía tan especial. Le daba una confianza absurda, que obviamente podía parecer tonta. Era un chico de 17 años jugando en una Copa del Mundo, pero luego justificaba esa confianza con la forma en que jugaba. Aún así, al principio, tanto Pelé como Garrincha fueron dejados fuera del equipo, y no fue sino hasta el tercer partido contra la Unión Soviética, el cual Brasil tenía que ganar para avanzar, que los jugadores acorralaron al entrenador y lo obligaron a que Pelé jugara con ellos. Esto no solo lo hizo el jugador más joven en jugar en una Copa del Mundo, sino que también le permitió asistir uno de los goles que llevó a Brasil a los cuartos de final. En estos Pelé sería aún más decisivo, marcando el único gol del partido, un increíble esfuerzo acrobático que algunos periódicos de la época consideraron como el gol más hermoso del torneo. Pero si marcar un solo gol en la Copa del Mundo a los 17 años ya no era suficiente para dejar a todos asombrados, entonces Pelé logró lo imposible, enfrentarse a Just Fontaine, quien rompió el récord de goles en la Copa del Mundo con 13 tantos ese mismo año. Aún así, Pelé lo eclipsó por completo, logrando un hat-trick que dejó al equipo francés en el polvo y aseguró el lugar de Brasil en la final. Irónicamente, la final sería precisamente contra Suecia, los anfitriones del torneo, que para empeorar las cosas, marcaron el primer gol. Pero mientras los otros jugadores tenían recuerdos del 1950, cuando Brasil perdió la final de la Copa del Mundo en su propia tierra, Pelé recordó lo que le prometió a su padre ese día. No te preocupes, pronto ganaré la Copa del Mundo yo mismo. Aunque Pelé no fue quien marcó para darle la vuelta al partido, sí marcó el tercer y el quinto gol de Brasil, levantando el balón sobre un defensor y luego rematándolo de volea, concluyendo el partido 5-2 y dándole a Brasil el título de campeones del mundo. Pelé fue, de lejos, la revelación del torneo, siendo considerado el segundo mejor jugador solo por debajo de Didi, pero su ingenuidad perseveró. Según él mismo, mientras volaban de regreso a casa, se preguntaba si al menos sus padres habían visto los goles que marcó. Bueno, lo que no sabía era que todo el país los había visto. En el momento en que pisó suelo brasileño, fue recibido como un héroe, y a partir de entonces fue el hombre más admirado y amado de Brasil. Como alguien dijo una vez, cada padre quería que Pelé fuera su hijo. Cada chica quería que Pelé fuera su novio. Cada niño deseaba ser Pelé en su lugar. Pelé era la imagen de Brasil. Fue la primera superestrella del fútbol. Su nombre podía vender cualquier producto y en un abrir y cerrar de ojos se había convertido en el primer millonario del fútbol. De vuelta en Santos, todo cambió también. Antes de que Pelé firmara con ellos, no eran exactamente los más grandes, solo un trofeo en sus casi 50 años de existencia. Sin embargo, ese único trofeo había llegado justo en el año antes de que él llegara. El momento parecía demasiado perfecto. Era como si su mejor equipo de la historia estuviera esperando a su mejor jugador. Era como si Dios mismo hubiera formado ese equipo. A pesar de todo, al año siguiente no lograron ganar el Paulista, aunque era bastante claro que eran el mejor equipo del mundo, realizando una gira por Europa, destrozando a equipos como el Barcelona 5-1 e impresionando tanto contra el Inter que sus aficionados le dieron a Pelé una ovación de pie.
lo que llevó al propio Santiago Bernabéu a reunirse con Pelé para intentar arreglar su fichaje como reemplazo del gran Raimundo Copa. Pero a pesar de los rumores de que Santos incluso acordó un precio, el Real Madrid nunca lo activó. También fue ese año cuando Pelé marcó el mejor gol de su carrera, elevando el balón sobre dos defensores y luego sobre el portero sin dejar que tocara el suelo, y aunque este gol en particular no fue grabado, se colocó una placa en el estadio para inmortalizarlo. Todos los que lo vieron dicen fue el gol más hermoso de la historia. 1961 fue el año más prolífico de su carrera, totalizando 110 goles. Para entonces, Pelé era tan temido y respetado en Europa que cuando el Olympiacos logró vencer a Santos 2-1, fue visto como un logro tan grande que se añadió una línea al himno del club donde mencionaban el hecho de que lo habían derrotado. Nada marcó más ese año que Pelé estando en la masiva saga de transferencias que vio a Inter, Milán y Juventus, luchando por su fichaje, ofreciendo hasta 600 millones de liras por el jugador, alrededor de 350,000 libras en ese momento, más del doble de lo que alguien había pagado por cualquier jugador en la historia. De hecho, el Inter estaba dispuesto a ofrecer incluso más dinero si era necesario, pero temían demasiado la reacción del público, que ya encontraba este valor cercano a lo obsceno. Si se hubiera concretado, habría sido el mayor aumento en el récord de transferencias en la historia. Sin embargo, en ese momento, Jânio Quadros era el presidente de Brasil y, digamos, no era muy popular. Literalmente había prohibido los bikinis y, bueno, temía que si permitía que Pelé se fuera, sería su último golpe a los ojos de la población brasileña. Así que, en un acto de desesperación, modificó algunas leyes y declaró a Pelé como un tesoro nacional viviente, lo que significaba que no solo era ilegal venderlo a un club extranjero, sino que también se le prohibió salir del país sin el permiso del gobierno. A pesar de todo, en ese momento Pelé no tenía mucho de qué quejarse. Santos no solo afirmaba ser el mejor equipo del planeta, sino que lo había demostrado, venciendo a los campeones europeos Benfica en la Copa Intercontinental por 8-4 en el global, con Pelé anotando 5 goles en una de las actuaciones más dominantes de su carrera y estableciendo ese año como su punto más alto, elevando las expectativas para la Copa del Mundo a un nivel nunca antes visto. Y al principio todo surgió. Un gol y una asistencia contra México en el partido inaugural marcaron el tono, y luego, en el segundo partido contra Checoslovaquia, todo iba bien hasta que Pelé intentó un tiro de larga distancia y después se le vio cojeando de la nada. Hoy en día tal vez no nos habríamos preocupado tanto. Oh, está cojeando, sáquenlo, rocíenlo con analgésicos, que descanse hasta el próximo partido, estará bien. Pero en 1962 ni siquiera se permitían sustituciones. Pelé fue obligado a soportar el dolor y jugar hasta el final del partido. Pero una vez que se escuchó el pitido final, se hizo evidente de inmediato que Pelé estaba fuera de la Copa del Mundo, lo que fue la experiencia más agridulce de su carrera, ya que tuvo que sentarse y ver desde las gradas como un aficionado más mientras Brasil se coronaba campeón del mundo otra vez. Aún así, Pelé siempre fue un optimista, y por difícil que sea de visualizar, ganar esas copas del mundo había llevado a Brasil de ser un país que había perdido cualquier gota de amor propio, a una nación rugiente que nunca dudaba en celebrarse a sí misma. Y por un tiempo, todo parecía genial, hasta que los militares tomaron el control del país, iniciando una de las épocas más oscuras en la historia brasileña. Sumado a esto, los acontecimientos de la Copa del Mundo, un matrimonio fallido y la presión de la población brasileña para que los jugadores trajeran a casa un tercer título, pesaron mucho sobre Pelé, y muy pronto se pudo notar que la luz en sus ojos comenzaba a desvanecerse. Ya no era el mismo niño de ojos brillantes del que el mundo se había enamorado. Entró en depresión, nunca alcanzando los números que había logrado antes de la Copa del Mundo, y aunque solo con 21 años superó la marca de 500 goles, comenzó a sentir que ya no era el mismo. Sin embargo, Pelé a medio gas seguía siendo, de lejos, el mejor del planeta. A pesar de perderse el Paulista, Santos fue capaz de revalidar su título de la Copa Libertadores, con Pelé anotando 4 de los 5 goles de la semifinal contra Botafogo, y luego logrando otro en la final contra Boca, antes de impresionar una vez más en la Copa Intercontinental, a pesar de estar lesionado para el segundo y tercer partido, mientras Santos volvía para arrebatarle el título de las manos al AC Milán. Para 1965, Santos había establecido completamente su dominio sobre la Copa de Brasil, ganándola por 5ª vez consecutiva. Sin embargo, sus giras comenzaron a salirse de control, siendo humillados al conceder 10 goles en 2 partidos contra Peñarol e Independiente, lo que llevó a los periódicos a comenzar a burlarse de ellos, diciendo que sus jugadores se habían vuelto divas que estaban más preocupados por viajar que por jugar buen fútbol. De alguna manera, esto se sumó al hecho de que la Copa del Mundo de 1966 se acercaba, lo que pareció encender a Pelé para llevar a cabo una de las temporadas más increíbles de su carrera, terminando el año con 96 goles.
irritándose tanto con un equipo más pequeño que había estado alardeando de cómo habían vencido a Santos en ausencia de Pelé, quien estaba lesionado para el primer partido, que se vengó de ellos anotando 8 goles en un solo encuentro, en otra ocasión contra un equipo diferente. Pelé llegó al medio tiempo sin anotar, donde escuchó a los jugadores rivales decir: «Pensé que veníamos a ver al rey. ¿Dónde está el rey? Y bueno, necesito siquiera decirlo». Pelé se vengó una vez más, anotando 6 goles en la segunda mitad. Con actuaciones de este nivel, superó un par de hitos y alcanzó la marca de 700 goles con solo 25 años. Y una vez más, parecía destinado a conquistar la Copa del Mundo. Perturbado por lo que sucedió en 1962. Esta vez no solo estaba motivado, estaba obsesionado, sentía que tenía que ganar. Con una victoria en Inglaterra, el lugar de nacimiento del fútbol, y un tercer título de Copa del Mundo en su corazón, sentía que sería el momento perfecto para retirarse. Ese era el plan: ganar y retirarse, aunque solo tenía 25 años. Pero desafortunadamente, tan pronto como comenzó el torneo, su perspectiva cambió por completo. La gente solo hablaba de una cosa. Pelé había obligado al fútbol a adaptarse. Los jugadores ahora eran mucho más rudos. Esta vez, si los defensores no podían quitarle el balón a Pelé, lo sacarían a él del balón. Por lo que fue faltado hasta 17 veces por partido. En el primer juego cayó y volvió a caer, y aún así logró el milagro con un tiro libre, con Garrincha también anotando en ese mismo partido, lo que fue extra especial, ya que sería la última vez que los dos grandes jugarían juntos, terminando su asociación sin perder uno solo de los 40 partidos en los que participaron juntos. Después de ese primer partido, Pelé estaba tan golpeado que tuvo que quedarse fuera del siguiente, y aunque fue reincorporado para el tercer partido de la fase de grupos contra Portugal, ellos sabían muy bien cómo otros equipos habían logrado detener a Pelé, así que la respuesta era obvia. Tenían que golpear a Pelé hasta que quedara fuera. Era la única manera de detenerlo, y eso fue lo que hicieron, con Eusebio sin oposición. Fue una masacre y rápidamente se convirtió en uno de los días más tristes en la carrera de Pelé, siendo eliminado de la Copa del Mundo por uno de sus mayores rivales. Sin embargo, las cosas se volvieron mucho más impactantes cuando sorprendió a todos diciendo: «No tengo suerte en la Copa del Mundo. Es la segunda vez que quedo fuera después de solo 2 partidos. He decidido que no jugaré otra más nunca». Ya era raro que considerara retirarse tan temprano en caso de ganar. Pero hacerlo después de salir tan miserablemente fue 10 veces más decepcionante. De aquí en adelante, si las constantes giras ya parecían alejar a Pelé de Brasil, ahora lo separaron por completo. Parecía a veces que estaba evitando algunos recuerdos dolorosos. A pesar de todo, su gira africana nos trajo algunos de sus momentos más icónicos. En el Congo, fue escoltado al partido en un convertible, saludando a la gente como si fuera el Papa. Una vez allí, la selección nacional congoleña estaba tan decidida a vencer a Santos que repitieron el partido 3 veces diferentes, y cuando finalmente lograron vencerlo, los jugadores cayeron al suelo en euforia. Momento se volvió tan fundamental en la historia deportiva del Congo que hasta el día de hoy es un día festivo nacional. En la misma línea también jugaron en Nigeria, que estaba literalmente en medio de una guerra civil, pero aún así todos estaban tan emocionados de verlo jugar que se declaró un cese al fuego en el momento en que Pelé puso un pie en el país. Se volvió tan loco que algunos de sus compañeros de equipo han afirmado en entrevistas que mientras estaban allí, no escucharon ni un solo disparo. Pero en el momento en que el avión despegó, pudieron escucharlos en la distancia una vez más, así como la guerra se detuvo cuando llegó Pelé. Se reanudó cuando se fue. Sin embargo, en ese momento, en todos lados, las cosas solo parecían empeorar. Siempre lejos de Brasil, Pelé escuchaba las noticias por la radio. Un crimen contra la humanidad tras otro. La dictadura en Brasil había alcanzado niveles nunca antes vistos. Incluso él ya no estaba seguro allí. Apenas salió a la calle durante años. Se esperaba que su retiro llegara pronto, para 1969. Pelé alcanzó una marca especial: 999 goles, uno más para llegar a 1000. Era el momento perfecto para retirarse. ¿Por qué no lo haría? Sería tan fácil simplemente despedirse en ese punto. 14 minutos después del inicio de un juego, Pelé cayó en el área y el árbitro señaló el punto de penalti. Se podía ver el asombro en sus ojos. Había llegado el momento, el gol número 1000. Incluso los aficionados rivales gritaban su nombre. Todos estaban tan convencidos de que anotaría que su equipo ya había vuelto a su propia mitad del campo. Y bueno, por supuesto que anotó.
Todos invadieron el campo. El partido se suspendió durante 20 minutos. Ya no se trataba del juego, se trataba de algo mucho más grande. Fue el mayor logro en el fútbol, un momento que definió una generación. Pelé era el rey del fútbol, el hombre que anotó 1000 goles. En medio de todo esto, por mucho que pensara en retirarse, por mucho que le desagradaba la posibilidad de jugar otra Copa del Mundo, una vez que el gobierno le pidió que jugara, sabiendo de lo que eran capaces, no estuvo dispuesto a arriesgarse. Comprensible o no, su falta de voluntad para enfrentarse a ellos terminó siendo una mancha en su legado. Sin embargo, como él mismo dijo, estaba en mucha angustia. El gobierno siempre me quería cerca, pero yo no quería jugar la Copa del Mundo. Había tanta presión, ya no me gustaba ser Pelé. Si esto ya era mucho para lidiar, antes de que siquiera llegara a México para el torneo, comenzaron a circular noticias de que un grupo de revolucionarios estaba planeando su secuestro, de la misma manera en que Di Stéfano había sido secuestrado 7 años antes. Desde ese momento no hubo un solo instante en que Pelé no estuviera rodeado de guardaespaldas. Algunos incluso dicen que durante un tiempo usaron un doble de cuerpo. Esperando que al menos el aspecto futbolístico saliera bien, Brasil entró en su primer partido encajando un gol contra Checoslovaquia. Luego, de repente, Pelé animó. Comenzó a presionar a la defensa y se podía ver que algo había cambiado. Una simulación permitió que Rivelino anotara el primero mediante un tiro libre. Luego, el propio Pelé anotó una magnífica volea para ponerse al frente y finalmente también añadió una asistencia a su cuenta. Después de comenzar el juego sin mucha esperanza, los brasileños vieron que Pelé había vuelto. Y una vez que vencieron a los campeones del mundo, Inglaterra, en el segundo partido, con una magnífica asistencia de Pelé que permitió que Jairzinho anotara el gol de la victoria, el ánimo cambió por completo. Para cerrar la fase de grupos, Pelé dominó el partido contra Rumania, anotando 2 veces, primero con un tiro libre y luego un gol de delantero para cerrar el partido. De repente, Brasil parecía completamente revitalizado. Los 2 partidos siguientes fueron trabajos de demolición absoluta, con Rivelino, Tostão, Jairzinho y Pelé combinando para 7 goles, con Pelé logrando una de sus habilidades más icónicas, fingir un regate y rodear al portero, aunque desafortunadamente fallaría el gol abierto. Pero si en ese momento se podría argumentar que Pelé había sido eclipsado por sus compañeros de equipo, en la final fue diferente. El partido fue contra Italia, ya habían ganado 2 Copas del Mundo, eran una potencia y definitivamente era el último partido de Pelé en una Copa del Mundo. Estaba tan nervioso por el resultado que en el camino allí, en el autobús, comenzó a llorar incontrolablemente, negándose a decirle a nadie por qué. Mientras se tocaba el himno en el estadio, parecía más tenso que nunca, como si se avecinara un desastre, pero en su lugar ocurrió lo contrario. 18 minutos después, Pelé ya había anotado, lo que llevó a una de las celebraciones más icónicas de todos los tiempos, con Jairzinho levantándolo en el aire. Sin embargo, desde la Primera Guerra Mundial, los aficionados afirmaban que había una maldición, pues el equipo que abría el marcador había perdido cada vez. Y cuando Italia empató, los brasileños temieron que lo peor estaba por venir. Fue entonces cuando Gerson logró un increíble tiro de larga distancia para poner a Brasil al frente, seguido de que Pelé asistiera tanto a Jairzinho como a Carlos Alberto para sellar el resultado en 4-1, destrozando a Italia para ganar su tercer título de la Copa del Mundo, una hazaña que nunca más se ha repetido. Lo mismo se aplica a las 6 asistencias de Pelé en un solo torneo, la mayor cantidad que alguien ha logrado, pero aún así, a pesar de todo eso, cuando se le preguntó cuál fue la mejor parte de ganar la tercera Copa del Mundo, su respuesta fue el alivio. A partir de ahí, las cosas comenzaron a desvanecerse. Pelé comenzó a amenazar con dejar Santos debido a algunas disputas contractuales. A nivel nacional, sus números cayeron drásticamente, anotando solo 7 goles en 40 partidos en 1971, finalmente retirándose de la selección nacional ese mismo año y dejando Santos 3 años después de eso. Ese momento, bueno, debería haber sido el último, pero cuando Pelé se preparaba para vivir una vida fuera del fútbol, pidió a sus contadores que realizaran una auditoría y terminó dándose cuenta de que no estaba tan bien como pensaba, después de que una serie de inversiones salieran terriblemente mal. Así que, como muchos jugadores de esa época, Pelé se vio obligado a regresar del retiro después de poco menos de un año y emprender un último viaje tratando de asegurar su futuro. Su destino fue el New York Cosmos, jugando junto al gran Beckenbauer. ¡Qué dúo! Se ha dicho que Pelé fue pagado con $5 millones por un contrato de 3 años. Para comparar, el jugador de baloncesto mejor pagado en Estados Unidos en ese momento ganaba solo $450,000 al año. Pelé conquistó por completo un país que supuestamente ni siquiera se preocupaba por el fútbol. Así de grande era como superestrella. En su debut,
Hubo 152 fotógrafos siguiendo cada uno de sus movimientos. Eso es más de los que estuvieron presentes en la investidura de Jimmy Carter como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y durante sus 3 años allí, el Cosmos tuvo una asistencia promedio casi 4 veces mayor que la de los demás clubes. Todo culminó en la tercera y última temporada de Pelé, cuando los llevó al título de liga. Ganó hasta el último segundo. Anotó más de 1,200 goles y lo terminó todo pidiendo a la multitud en el estadio que repitiera una palabra con él 3 veces. Amor, amor, amor. Por siempre Pelé. No olvides seguirnos y suscribirte para más contenido emocionante sobre el mundo del fútbol y las leyendas que lo han hecho grande.